Estudiando una serie que lleva por nombre El sentido de la vida, que tiene por propósito reivindicar o entender a través de las Escrituras qué sentido y qué propósito tiene la vida en sí misma. Porque todo aquel que se inmiscuye en los asuntos de la vida y no entiende que la vida se trata de Dios y para Dios, mi hermano, va a llegar a un punto donde nada ni nadie le va a satisfacer, ni el dinero, ni el poder, ni la fama, y son personas que llegan a tenerlo todo y a la vez nada. En una ocasión entrevistaba a un hombre de esos que tienen un show, que invitan a alguien, ¿verdad?, famoso, y lo tienen ahí en un sofá, y él está del otro lado, ¿verdad?, como en un tipo de escritorio, y era un actor muy famoso. Y le dice el entrevistador, ¿qué se siente estar allá arriba donde tú estás? En la élite, en la cúpula de la fama y del dinero, ¿qué se siente? Y el hombre responde, nada. Nada. Entonces, debemos entender, y estamos viendo algunos principios, hermanos, que deben de estar muy grabados en nuestro corazón. Y hemos comprendido aquello que le da sentido a nuestra existencia. Y el número 1, hermanos, debemos entender que el principio de todo y el fin de todo es Dios a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El principio de todo y el fin de todo es Dios a través de Cristo. Y esto, una vez ya que yo entiendo esto, me lleva al segundo punto, mi hermano, que si yo entiendo este punto, voy entonces a glorificar a Dios. Y recuerdan, lo vimos durante 3 prédicas, mi hermano. ¿Con qué doy gloria a Dios, mi hermano? Con todo. Con todo lo que hago, con todo lo que digo, incluso, mi hermano, recuerda, con lo que como también, dice la palabra. Con lo que usted come también le da gloria a Dios. O lo contrario. Entonces esto también ya lo vimos. Y esto nos lleva al principio número 3, hermanos, que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerda, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y a los demás como a mí mismo. ¿Recuerda eso? Y este principio de amar a Dios y a los demás nos lleva al cuarto principio, hermanos, que es cumplir con la gran comisión. Si yo entiendo que todo se trata de Dios y que mi vida glorifica a Dios con todo lo que yo hago y digo, hermanos, y que amo a Dios, ¿verdad?, y a los demás, entonces haré lo que Dios me dice que debo de hacer, que es predicar el Evangelio. Que es llevarle esas buenas noticias, que eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Ese es el significado que es en griego, hermanos. Cuando empezábamos el año, no sé si usted se acuerda, empezábamos el año con un montón de ganas y bien jubilosos y bien contentos. Y yo les preguntaba, ¿cree usted que pueda compartirle a uno durante todo el año? A una persona que usted pueda invitarla y que usted sea el instrumento por el cual Dios, esta persona reciba a Cristo en su corazón. Sí, hermano, sí. Pues ya estamos en la recta final del año, hermanos. ¿Y cómo hemos ido en esa tarea? ¿Cómo hemos trabajado en cuanto a esa gran comisión que vimos hace 8 días a través de nuestro hermano Julio? ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien entiende la importancia que es para Dios? ¿Está conmigo? ¿Está siguiendo el hilo, mi hermano? Si yo sé que el principio y el fin de todo es Dios a través de Cristo, yo glorifico a Dios y amo a Dios y a los demás, ¿verdad? ¿Dónde está entonces el hecho de cumplir con la gran comisión? Todos, mi hermano, sin excepción, desde el que se para aquí, en este lugar y en cualquier iglesia, cualquier músico, hasta todos y cada uno de los que están de aquel lado, mi hermanos, tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Predicar,
llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas a todo aquel que las necesita. Pregunta, mi hermano, ¿cómo vamos? Y quiero dejarle esta carga espiritual delante de Dios. Si usted entiende todo lo que ya hemos hablado, usted debe de entender y asimilar que es una responsabilidad suya y no delante de mí. Es una responsabilidad suya delante de Dios, mi hermano. Y que vamos a dar cuentas cuando estemos delante de Él. ¿Usted sí sabía eso? Vamos a dar cuentas delante de Dios acerca de lo que Él nos comisionó y de lo que Él puso en nuestras manos. Amén. Y eso nos lleva al quinto principio, hermanos, que es vivir sobrios, rectos y piadosos. ¿Ya tenemos por ahí? Vivir sobrios, rectos y piadosos. Quiero que vaya conmigo a nuestro texto principal de esta tarde. Tito 2, por favor. Tito 2, verso 12, 11 y 12. Voy a dar lectura, hermanos. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero invitarle que oremos. Dios Todopoderoso, queremos poner delante de ti este tiempo, Señor. Preparamos nuestra tierra, Señor, para la semilla que es tu palabra. Preparamos nuestra tierra, que es nuestro corazón, es nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada y eche una raíz profunda, Señor, y que pueda dar fruto, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé vida a esta semilla, Señor, y podamos, Padre, reproducirnos al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Padre Santo, en todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. Esta tarde, hermanos, a la luz de las Escrituras, haremos un breve estudio, ¿verdad?, acerca de vivir como Dios nos pide que lo hagamos, de tres maneras. Es como sobrio, justo y piadosamente. ¿Cuánta gente, quiero que traigas a tu mente 5 de las personas con las que más convives, con las que más pasas tiempo? ¿A cuántas de ellas podrías calificar con estos 3 adjetivos calificativos? ¿A cuántos de ellos les podrías decir, de verdad, fulanito de tal, es sobrio, es justo y es piadoso? ¿Sí? ¿Sí pudiste identificar a algunos? ¿Alguno, al menos 1 o 2? ¿Sí? Te voy a dar un consejo, júntate mucho con esa persona. Pasa mucho tiempo, pasa quizá aún más tiempo con esa persona. Amén. Y cuando vamos creciendo, hermanos, y empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro alrededor, y comenzamos, mi hermano, a tomar decisiones, ¿verdad? Empezamos ya a vestirnos por nosotros mismos, empezamos a tomar la decisión de peinarnos, ¿verdad? Mamá nos quiere peinar con el peinadito de Benito Juárez a la mitad, ¿verdad? La rayita y a ti ya no te gusta, tú ya quieres pelo parado punk, ¿verdad? Y tu mamá te quiere mandar de peinado de Benito Juárez y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. ¿Recuerdan esa etapa? Y que los zapatos, y tú ya empezaste a vestirte, mira, mi hijo, que zapatos, y esos no me gustan. Ay, mi hijo, que sabe que no, a mí me gustan los que traen cadenita acá y que luces y que y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. En esa etapa, mi hermano, yo la llamo ideales de conducta. También, así como empezamos a tomar nuestras propias decisiones, empezamos a ver gente a nuestro alrededor que nos gusta como son, que nos gusta el carro que traen, que nos gusta quizás hasta la bici o la moto, que nos gusta cómo visten.
¿Sí recuerda esa etapa, mi hermano? Que usted, ¡uy! El vecino, mi tío o alguien de la familia, ¡qué chido! Yo quiero ser como él o como ella cuando sea grande. ¿Usted recuerda ese tipo de etapa en la vida? Yo sí tuve esa etapa en la que dije, yo quiero verme así, o quiero ser así cuando crezca. Entonces déjeme decirle algo. Ahí, mi hermano, en esa etapa de la vida es cuando comenzamos a formar ideales. Pero también sucede lo contrario. También sucede exactamente lo contrario. Vemos personas y vemos su comportamiento de estas personas y también viene a la mente, yo no quiero ser igual que él. Jamás me quiero ver como fulanito de tal, ¿sí o no? Entonces, a lo que voy, que hay ideales para lo bueno, pero también hay ideales para lo malo. Gente de la que jamás quieres parecerte, ni verte ni remotamente cerquita o parecido a él o a ella. Y quiero hacerte consciente de esta situación en que tú y yo, aquellos que ya somos adultos ya madurones, ¿verdad? Y también aquellos que son más jóvenes, pero no dejan de ser adultos, tú y yo, de manera consciente, voluntaria o involuntaria, estamos en una de esas dos posiciones. Estamos en una de esas dos posiciones. Tú, quieras o no quieras, voluntaria o involuntariamente, tú inspiras a otro jovencito, a otra generación, para bien o para mal. Tú eres influencia para aquellas pequeñas generaciones que están alrededor tuya, para bien o para mal. Y de ahí no te puedes escapar, hermano. No te puedes escapar. O eres ejemplo de algo que quieren imitar, o eres ejemplo de algo que quieren evitar a cualquier costa. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de esto? Entonces, todos lo hacemos. Y de acuerdo al texto que acabamos de leer, miren, Tito era un joven pastor, joven, se cree que estaba en sus 20s, y era encargado de una iglesia. ¿Qué responsabilidad tenía este joven? Y dice, le escribe la carta y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y le da una serie de instrucciones, las cuales él necesita llevar al pie de la letra. Le escribe, como le decía, dándole estas instrucciones. Las personas, le doy algo de contexto, que se habían puesto como líderes en la iglesia que Tito estaba pastoreando, estaban inspirando cosas nobles a las nuevas generaciones. Pero había otras personas que no lo estaban haciendo. Había personas que inspiraban a las nuevas generaciones cosas negativas. Y esto era un problema bastante grande para la iglesia de Creta, en la cual estaba Tito. Y déjeme decirle, esto, mi hermano, no solamente es un asunto o un caso aislado del primer siglo en Creta, lo que viene siendo Grecia, hermanos, sino que este mismo comportamiento de gente que inspira para bien y gente que inspira para mal es un problema al día de hoy. Porque la misma gente que inspira para bien y para mal se reúnen en las iglesias. Y todos, mi hermano, están a la luz de todos nosotros. Y fíjense, quiero que vaya conmigo en el verso 5, Tito 2, 5. Tito 2, verso 5. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar, para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. ¿Ya vio, hermano? Pablo le está escribiendo, te dejé ahí para que arreglaras lo que te dije que había que arreglar.
Pero Tito tiene un problema mayor, que tiene un problema de comportamiento de las personas, que unos se portan bien, son excelentes personas, hombres y mujeres, pero otros es exactamente lo contrario. Y le pide a Tito que arregle 3 aspectos fundamentales dentro de la iglesia. Número 1, que refute, que rebata a los falsos maestros que son una influencia negativa. Que acabe con la desunión de la iglesia, porque hay desunión en la iglesia. Y también que busque líderes calificados que inspiren a bien a la gente. Entonces tiene 3 tareas encima Tito, nada fáciles, hermano. Nada fáciles. ¿Cuántos quisieran estar en el lugar de Tito? Qué difícil, ¿no? Y fíjense, Tito 1. Su primera tarea era refutar a los falsos maestros. Y fíjese cómo las personas que son mal ejemplo causan problemas, hermano. Vaya conmigo a Tito 1, por favor, verso 10. El apóstol le llegaron las noticias a sus oídos. Fíjense, las noticias siempre corren. No importa que en aquel entonces no hubiera ni teléfono, ni televisión, ni redes sociales, no había nada, pero las noticias, hermanos, siempre corren. Y está el apóstol escribiéndole y dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Se refiere a aquellas personas que al predicar el evangelio le hacían creer o enseñaban a la gente diciéndoles que al convertirse al cristianismo se tenían que convertir al judaísmo, haciéndose la circuncisión. Y dice en el verso 11, fíjense bien, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras. ¿Ya vio, hermano? Están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Entonces no solamente están enseñando mal, mi hermano, y al enseñar mal viene un efecto. ¿Qué están haciendo? Estaban destruyendo a las familias, las estaban desviando del evangelio y del mensaje correcto. Y no solamente, y no conforme con eso, también estaban cobrándoles y estaban ganando dinero con eso, hermanos. Fíjense lo que un mal ejemplo, hermanos, lo que una mala enseñanza puede hacer. Y entonces le encarga, les dice, tápales la boca a esas personas. Qué difícil tarea, ¿no? Qué difícil tarea de Tito. A alguien que es un mal ejemplo, que está causando divisiones en las familias y que incluso lo está lucrando con eso, tenía que ir a plantárseles enfrente y poner una solución. Y el problema número 2, que acabe con la desunión de la iglesia. Y esto, ¿verdad?, llevaba una trifulca al interior de la iglesia. Y vamos ahora, denle la vueltita o pásale ahí. Tócale el botón, Tito 3. Tito 3, verso 8. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello. Fíjense la instrucción. Quiero que insistas mucho en ello para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Y fíjense bien, pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin sentido. ¿De qué está hablando, hermano? Que en medio de la congregación se hablaban cosas sin sentido e inútiles. Había, hermanos, una leyenda en Creta que se decía que ahí, hermanos, había nacido Zeus, aquella gran deidad griega, y que no, que aquí en esta cuna nació Zeus. No, tú no sabes, nació en la esquina de Doña Juana, ahí nació Zeus. No, y que sabe que ellas hasta se peleaban y se dejaban de hablar por tonterías. ¿Sabían? Y así, mi hermano, situaciones de esta índole se dan hoy en día en las iglesias. Hoy, este tipo de situaciones, mi hermano, no han desaparecido dentro de las iglesias.
Gente que ha pasado por aquí, que se ha molestado mucho porque de repente que hacemos el bautizo de personas, ¿verdad? ¿Cuál fue la instrucción evangélica? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues hay quien no le pareció. ¿Que por qué no solamente tiene que ser en el nombre de Jesús? Y como nomás es en el nombre de Jesús, pues ya se enojó y se fue. Válgame. ¿Me explico? Detalles de ese tipo. Y que si Jesús tenía el cabello largo, corto, que si tenía bigote o no tenía bigote, y vamos. Discusiones de ese tipo que no tienen sentido alguno, hermano, que no nos llevan a nada. Que cuando te mueres, que cuánto tiempo pasa de aquí a que llegas a la eternidad o llegas con Dios, que los que murieron aún están muertos y no ha llegado, y que porque, mire, de verdad, hermanos, no tiene ningún sentido. Nadie tiene ni la más mínima idea de qué pasa después que morimos, excepto Cristo y excepto Dios. El tiempo para Él no es tiempo, no hay barreras de tiempo para Él, ¿sí me explico? Pero hay quienes se enfrascan en cosas de esas y se pelean, y ya se crearon grupos y ahí andan, y que si Calvino y que si arrianos y que de todo tipo, hermanos, discusiones que no llevan a nada. Desunión en la iglesia, hermanos. Y por último, tenía esta tercera tarea de buscar líderes que fueran influencia, que fueran ejemplo, ¿verdad? Para la iglesia, hermanos, calificados. Y esto lo voy a ir rápido, que esto nos va a llevar al punto al cual quiero que profundicemos. Tito 1, en la Nueva Versión Internacional, Tito 1, verso 6 dice: el líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Ese debe de ser el perfil, hermanos, de los que deberían de estar liderando en la iglesia de aquel entonces y en la de hoy también. Y esto, mi hermano, nos lleva al texto principal. ¿Ya vio? Estoy dando un panorama de cómo estaba la cosa más o menos cuando Tito recibe la carta de su jefe, porque Pablo era su jefe, era su autoridad espiritual, y le empieza a dar órdenes por escrito de lo que tiene que hacer. Y tapa la boca a aquellos que están hablando mal, con mala doctrina, lo están haciendo con una mala intención porque se están enriqueciendo, ¿verdad? Busca líderes que sean ejemplo, y a toda la desunión que hay dentro de la iglesia te la encargo también. ¡Wow! Y a eso le sumamos lo que acabamos de leer en Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y fíjense, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol, mi hermano, le pide una tarea casi imposible a Tito, de acuerdo al contexto. Y les dice: quiero que los enseñes a vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Pero pues ¿cómo? Pablo, si están como perros y gatos entre ellos. Y luego los maestros que enseñan mal y andan destruyendo a las familias. Y luego los líderes también, pues también dejan que desear. ¿Qué tarea tan difícil, hermanos? Y estamos hablando de la iglesia del primer siglo. En el año más o menos 60, principios de los 70, después de Cristo. ¿Se fija? ¿Cómo iba a ser esto posible? Con todos estos problemas sociales, culturales, hermanos, quiere
la instrucción apostólica es que vivamos sobriamente, justamente y piadosamente. Y la pregunta es, ¿usted cree que eso es posible hoy en día? Transportemos el problema de esta iglesia, mi hermano, al día de hoy. Hoy la iglesia está viviendo retos que nunca antes habían vivido por tantos medios de comunicación, tanta filtración, tanto bombardeo, mi hermano, en cuanto a las redes sociales. Las juventudes, las nuevas generaciones están siendo brutalmente bombardeadas, hermano, brutalmente bombardeadas. Y la pregunta es, ¿se podrá enseñar? ¿Podremos cada uno de nosotros vivir, mi hermano, sobriamente, justamente y piadosamente en esta generación? Es una tarea, mi hermano, que el apóstol encomendó a Tito, pero esta tarea sigue siendo vigente al día de hoy. Es una tarea que la palabra nos trae como reto a esta iglesia, mi hermano, el día de hoy, para vivir de esta manera. ¿Se podrá vivir de esta manera con falsos maestros, con una iglesia desunida, con líderes que no están calificados? Qué difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero todo inicia, la respuesta está en el mismo verso 11, hermanos. Todo está ahí. Dios nos da, dice que Él siempre no nos pone una prueba o una dificultad sin antes darnos junto con la prueba, mi hermano, que recuerda que la salida. Entonces aquí está, ahí mismo está la clave. Tito 2, verso 11. Ahí está la clave, mi hermano, para poder encontrar la fórmula de cómo vivir justa, sobria y piadosamente. Fíjense bien, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Comencemos, mi hermano, con la gracia de Dios. ¿Usted le queda bien claro qué es la gracia de Dios? ¿De qué se trata la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos? La gracia de Dios es el regalo, es el favor, es la dádiva de Dios que no merecíamos, que no podíamos comprar ni con nuestra propia vida, ni con dinero, ni con nada, mi hermano. No había dinero alguno que pudiera comprar la gracia de Dios. Esta nos fue dada y regalada, mi hermano, a través de la vida, obra y sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es la gracia de Dios. Y que recibimos, mi hermano, la gracia de Dios quiere decir un regalo o un favor que no te merecías, pero que lo tienes. Que no era tuyo, pero que ya lo tienes en tu poder, ya está en tus manos. Y ese favor, ¿de qué se trata, mi hermano? Es de amor, de redención, de justificación, de salvación, de reconciliación, de esperanza, de vida eterna junto a nuestro Dios y Padre celestial. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente día a día de la inmensa gracia y la inmensa misericordia que Dios ha derramado sobre ti? ¿Lo eres, hermano? ¿Lo somos? ¿O vivimos nuestro día a día, verdad, sin entender de qué se trata? Sin entender del sentido y el propósito que debe de tener la vida de verdad. ¿Eres consciente de esto, hermano? ¿O solamente en ti está la conciencia de ir a trabajar y hacer dinero y progresar y bienes y todo lo material? Y vamos a verlo más adelante. Y qué bien, de bien, es parte del sentido, del propósito de la humanidad, del hombre, mi hermano, pero no es el todo. No es el todo. Y quiero invitarte a que te hagas sensible a la inmensidad de la importancia de la gracia de Dios, de lo que no te merecías. No nos merecíamos, mi hermano, el perdón de Dios. No nos merecíamos a un Cristo crucificado. No nos merecíamos la sangre de Cristo. No nos merecíamos nada de lo que Él hizo.
porque no hicimos nada para hacerlo. Esto, mi hermano, nos debe de llevar a un entendimiento, a una comprensión clara de lo siguiente, mi hermano. ¿Cómo estoy respondiendo a eso? ¿Cómo estoy respondiendo a tanto amor, a tanta redención? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy siendo de influencia en mi primer círculo, que es mi familia? ¿Estoy viviendo agradecido cada día de mi vida, tratando de, en lo mucho o poco que sé de la palabra, sembrarla y sembrarla donde quiera que voy? ¿De vivir conforme a lo que Él me dice, justa, piadosa y sobriamente? ¿O tomo la gracia y toda su importancia, mi hermano, y es algo tan común para mí como una chancla tirada abajo de la cama, que se llega a empolvar, que se llega incluso a perder? ¿Por qué no te acuerdas de ella? ¿Está conmigo? Vaya conmigo a Romanos 5. Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza. Y fíjense bien, aquí esta es la parte clave. Porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿De verdad, hermano? ¿De verdad el Espíritu, de verdad el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? De verdad el amor de Dios, junto con toda su gracia y todo lo que esto significa, ha sido derramado en tu corazón. Dale gloria a Dios por eso. Amén. Y en el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras versiones dice, cuando aún éramos pecadores. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Y yo esto, mi hermano, lo estoy hablando y diciendo para hacerte consciente, mi hermano, de la respuesta que debe de haber en función de todo lo que hemos recibido. Hemos recibido más, mucho más, infinitamente más de lo que merecíamos. E incluso infinitamente más de lo que podemos dar. ¿Está conmigo? Pero algo tenemos que dar. Algo tenemos que dar, hermanos. Y entonces todo empieza en la gracia, que debemos de entender y que debe de quedarnos claro, que debemos de visualizar, hermanos, la inmensa importancia de la gracia en nosotros y del amor derramado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, que siendo pecadores, que siendo inmundos, que siendo indignos, mi hermano, Él nos lavó, nos compró, nos justificó, y ahora tenemos entrada al lugar santísimo y podemos llegar confiadamente delante de Dios. Y retomando, Tito 2, porque la gracia que ya vimos de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces podemos decir que la base de una vida sobria, recta y piadosa, mis hermanos, es la gracia de Dios. Si usted y yo comprendemos al 100% de qué se trata la gracia, mi hermano, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos han pecado, todos se han equivocado, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es, mi hermano? Es muerte. Pero la gracia y el favor de Dios ha revertido todo eso, le ha dado la vuelta. Amén. Entonces podemos asentar, mi hermano, que para vivir sobria, recta y piadosamente, ¿verdad? El principio es entender y asimilar la gracia de Dios en nuestras vidas.
Y que no es tu mérito, que no es tu esfuerzo, que no son las cosas que tú puedas llegar a hacer por Dios o para Dios de una manera eficiente y eficaz en lo humano, hermanos, sino todo es por gracia. Amén. Esa gracia es una enseñanza continua, hermano, que no solo nos lleva a la salvación, sino que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, porque Él quiere que tú y yo, ¿verdad?, hagamos algo aquí en la tierra antes de disfrutar de la gloria de Dios. Y hay quien está como en pausa, hay quien está como en los pits, ¿verdad?, sin correr, esperando que le llenen el tanque, las llantas y el parabrisas y el casco y el volante, y ahí están parados. ¡Ey, muévete! Hay una carrera por delante. Él espera que te pongas en la autopista y corras. Y la pregunta es, hermano, ¿qué estamos haciendo? Si estamos viviendo sobria, recta y piadosamente en función de la gracia que ha sido derramada sobre mí, hermano. Lo entendemos. Llevémoslo a la práctica, hermanos. Como le decía, la gracia debe de ser esta enseñanza continua, mi hermano, para vivir conforme a su voluntad. Tito 2:12, ahí mismo abajito. Una vez que yo ya entendí esto, una vez que ya entendí que vivo, que respiro, que camino, que puedo hacer lo que hago y que puedo tener lo que tengo por gracia de Dios, hermano, entonces puedo comprender esto, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vamos a quedarnos aquí un poquito, hermanos. La palabra renunciando, del griego arneomai, quiere decir negar, rechazar y rehusar. En un mundo, mi hermano, en donde somos tentados a decir sí, somos tentados a decir sí a cada momento. No sé usted, no sé si a usted le pase, pero ¿a poco no le llaman a usted bien frecuente por teléfono a ofrecerle tarjetas? Y que mire, esta tarjeta tiene 200,000 de crédito. Y que mire, y que sabe qué, y que mire, no, gracias. Y en la tarde otra vez. Y mire, que sabe que de verdad, increíble cómo entrenan a estas personas para que no se cansen. Y llama ya, ¿a poco no están ahí en el teléfono y de repente sale ahí el anuncio de una plataforma gratis? Y ahí está, ¿no? Que la herramienta, que el no sepa la cocina, algo, qué sé yo. Y ay, que nomás invita a 10 y que es tuyo. Y ahí está la gente invitando a 10. Estamos en un mundo, ¿verdad?, acostumbrado a decir sí y sí. Aunque no convenga. Aunque sea una trampa, sí. Aunque no lo necesites, sí. ¿Alguien se ve identificado? Dele un codazo a alguien que tenga cerca. Amén. En un mundo donde somos tentados a decir sí, y cada deseo y sentimiento, hermano, la realidad de nuestra fe, escuche bien, la realidad de nuestra fe puede ser demostrada por aquello a lo que le decimos no. ¿Sí fui claro? Dice el verso 12 de Tito 2, hermanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, mi hermano. Y yo le estoy diciendo, nuestra fe, nuestra proporción de lo que entendemos, de lo que es la gracia en mi vida, me va a hacer funcionar, mi hermano, de tal manera hacia el mundo para poder decir no a un montón de cosas que no me convienen. Pero cuando no he entendido la gracia, el favor de Dios, voy a hacer un switch encendido en sí, y en sí a todo. En sí a relaciones que no me convienen, así a empleos que tampoco me convienen, así a un sí nocivo en toda mi vida y en todas mis áreas.
Pero cuando la gracia, el favor, la fe, y ya empiezo el Espíritu de Dios, ese amor derramado en mi corazón, me hace ver y entender, mi hermano, y se puede medir en proporción de los no que das. Y más al mundo. Y más al mundo, no a Dios. A Dios les tenemos que dar, tenemos que estar en modalidad, sí. ¿Ha ido a ese restaurante que tiene una ruedita y la mitad es verde y la mitad es roja? Y mientras la tiene en verde, están los meseros, déjele y déjele comida y no paran hasta que le pongan rojo. A Dios, mi hermano, en verde. A Dios en verde. Lo que Él pida y lo que Él diga de nosotros. Amén. Y del mundo en rojo. Amén. Entonces quiero que usted piense, mi hermano, ¿qué tanto de lo que el mundo me da, qué tanto de lo que el mundo me ofrece que no es conveniente, que no me edifica, que no me hace crecer, le pongo en rojo? Y le digo, no, gracias. Sí somos así, hermanos. Y retomo enseñándonos que renunciando, ¿a qué, hermanos? ¿A qué debemos de renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, este inglés, mi hermano, dijo, la parte más difícil del discipulado de jóvenes, escuche bien, jóvenes, la parte más difícil del discipulado de jóvenes no es poner lo correcto en ellos, sino sacar lo malo de ellos. ¿Me oyó? No es lo más difícil es sacar lo malo de ellos. Porque le han puesto en verde, mi hermano, a todo lo del mundo. Sí, y están llenos, mi hermano. Y no solamente los jóvenes, los adultos también. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Cómo vamos a poder vivir justa, recta y piadosamente? Este es el primer principio. Debemos de aprender a decir no, mi hermano. Debemos de aprender a rechazar todo aquello que, discerniendo, mi hermano, a través de las Escrituras, no te convenga y no te haga crecer y no te haga un mejor hombre de acuerdo, o una mejor mujer de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Está conmigo? Amén. Entonces debemos de aprender ¿a qué? A decir no. Debemos de aprender a rechazar todo aquello que no me edifique. En todas las áreas. En todas. Como casados, como empleados, como solteros, en tu empleo, como empleador, como patrón también. Y dice que debemos de entonces rechazar, mi hermano, y especifica lo primero, que es impiedad. ¿A qué se refiere con la impiedad? ¿Qué es eso, hermanos? Esta palabra, asebeia, en griego, quiere decir crueldad, inflexibilidad, dureza e insensibilidad, mi hermano. Y esta palabra hoy en día, mi hermanos, es un común denominador. Insensibilidad. Hoy en día, mi hermano, todos, y lo que es alarmante, aún las generaciones más pequeñas, se han hecho insensibles, mi hermano, a un montón de cosas, a la violencia. Están insensibles, mi hermano, y para ellos es normal ver sangre, ver ejecutados, ver descuartizados. Esto es alarmante, hermanos. Esto es alarmante. Se han hecho insensibles a la necesidad de nuestro hermano. Nos hemos hecho insensibles aún a la misma voz de Dios. Nos hemos hecho insensibles al propósito de Dios. Nos hemos hecho insensibles a un montón de cosas. Quiero que vaya conmigo a Romanos 6, por favor. Romanos 6, 12. 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, fíjense bien, esta es una instrucción de parte de Dios para nosotros, porque el pecado no se enseñoreará, no tomará el control, no tomará el poder de vosotros. Y fíjense bien, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Dice esta palabra que debemos de presentar todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Para qué? Para vivir justa, recta y piadosamente. Esta palabra, hermanos, de impiedad, acebeia, tenía una connotación muy importante en el contexto de Tito, en el cual fue escrito, hermanos. Era un cargo, acebeia, era un cargo criminal en la antigua Grecia, hermanos, por, fíjense bien, profanación y burla de objetos divinos. A alguien que le pintaba bigotes a una estatua que era una deidad en Grecia, en la antigua Grecia, hermanos, lo condenaban de impiedad o de acebeia. Profanación y burla de objetos divinos. El otro cargo era irreverencia hacia los dioses del Estado. Alguien que se burlara de alguna deidad. Ya ustedes saben que tienen en la cultura de la mitología griega, tienen montonal de dioses. Que alguien se burlara de ellos, hermano, a la cárcel. Y hubo dos personajes, hermanos, que fueron acusados de esto, de impiedad. Uno de ellos fue Sócrates. Y lo mataron. Su sentencia fue muerte. Otro, hermanos, Aristóteles, también fue acusado de impiedad. Pero él, como tenía la referencia de Sócrates, hermano, él se fugó. Una vez que le dijeron, tienes que presentarte porque tienes cargos de impiedad, de acebeia, huyó de la escena. Pero entonces, mi hermano, ¿a qué debemos de negarnos? A la impiedad. A la impiedad, a todo aquello, mi hermano, que no nos va a hacer crecer espiritualmente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, mi hermano, ¿qué quedamos que era impiedad? ¿Lo recuerda? Crueldad, inflexibilidad, dureza e insensibilidad, mi hermano. Todos estos aspectos, mi hermano, destruyen el propósito de Dios para nuestras vidas. Si no negamos y si no ponemos un cerco, mi hermano, que no estos aspectos, que la crueldad de esta generación, que la inflexibilidad de esta generación, la dureza y la insensibilidad no nos afecten, mi hermanos, vamos a ser afectados y vamos a ser familias destruidas. Así que usted, mi hermano, debe de crear un cerco, que debe de crear esa barrera espiritual, mi hermano, para no llegar a ser insensible a las cosas de Dios, a la necesidad que hay delante de nosotros. Y después dice, renunciando a la impiedad, y luego viene el otro aspecto al que debemos de renunciar, hermanos, que es a los deseos mundanos. Los deseos mundanos se refieren a los deseos y pasiones que están enfocados a las cosas materiales, placeres temporales y preocupaciones terrenales en lugar de las cosas espirituales o divinas. Y no estoy hablando, hermano, escúcheme bien, no estoy hablando de que usted debe tener debe de ser pobre y no desear nada. Y yo vivo bien espiritualmente y aquí nomás con mi fogoncito y mi ollita de frijoles y mi techo de cartón. No.
No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que los deseos de este mundo, mi hermano, ¿qué es lo que nos ofrece este mundo? Aquí ahorita lo vamos a ver. Fama, dinero, poder. Básicamente es lo único que puede ofrecer este mundo. Dinero, fama, poder o placeres efímeros, engañosos, con alcohol, sexo y toda la derivante de esas cosas. Que eso, mi hermano, tome el control de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y sea el eje, sea el motor que impulse nuestras vidas. Que tú vivas para tener más, que vivas para hacer más, que vivas en función, que toda tu capacidad, todas tus fuerzas intelectuales y físicas, mi hermano, sean solo para eso. Ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema de desear cosas mundanas. De que en el profundo de tu corazón no esté agradar a Dios, esté el ser más y tener más. Ese es el problema. Primera de Juan 2, 15, 17. Así que la instrucción, mi hermano, es: debes de negar la impiedad. ¿Y qué más? Y los deseos del mundo. Dice 1 Juan 2:15, ¿lo tiene? 1 Juan 2:15, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya vio, hermano? En otras palabras está diciendo, no permitas que las cosas del mundo tomen el lugar primordial en tu corazón. ¿Que debemos de trabajar? Sí. ¿Está bien el querer progresar? Sí. ¿Está bien el querer vivir mejor? Sí. Pero no debe de ser el impulso y el motor de tu vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense bien, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y como veíamos al principio, entonces alguien que vive en función, amando al mundo y todo lo que hay en el mundo, y solamente vive para eso, y por eso, mi hermano, no ha entendido la gracia de Dios en su vida. No ha entendido que incluso, mi hermano, la dicha y el privilegio, ¿verdad?, de respirar y de poder ir al baño es gracias a Dios. Así de sencillo, hermano. Y solo hay en su mente dinero, poder y cosas materiales. Y ahí están obsesionados. Y encargue. Y puro que Amazon y Mercado Libre. Y las cosas de Dios, sabe. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Cada generación, mi hermano, cada generación que se divide por ahí de 20 años, hermanos, desean cosas diferentes. La generación llamada los baby boomers, que son más o menos nuestros padres, soñaban con un empleo y soñaban con comprar una casa y un carro. Y al momento de que lo lograban, se sentían realizados. Y de verdad era muy bonito que esa generación con un solo empleo mantenían una familia de 6 hijos. Y ellos 2, de 8 miembros de la familia, fue el caso de nuestra familia, con un solo trabajo, vivían 8 personas, compraron una casa, la podían pagar, compraron un carro, lo podían pagar, y aparte iban de vacaciones, con un empleo y con 8 miembros en la familia. Hoy en día, mi hermano, eso es impensable. Los deseos van cambiando generación tras generación. Hoy las nuevas generaciones, los jóvenes, mi hermano, ya no desean con tener casa. Voltean a ver cuánto cuesta una casa y dicen, amor de Dios, ¿qué es eso? Ni en 3 vidas, sin comer.
Ni en 3 vidas sin comer me compro una casa. Así que, ¿qué hacen? Viajar. Ahora el deseo de las nuevas generaciones es viajar y viajar. Y París, y Londres, y Canadá, y selfie, y puro de eso, ¿verdad? Y puro en mi corazón, y el motor de mi vida, en mi mente, en mi espíritu es selfies en todo el mundo. Que sepan que viajo y que estoy en la onda. ¿Me explico? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está mal, no, está bien, está padre que viajes. Está padre a los que pueden tener casa, está padre que la tengas, pero no debe de ser el motor y el impulso, ¿verdad? Que debe de ser la gracia y el favor de Dios en mi vida, entendiendo que vivo, que respiro y que existo gracias a Él. Amén. Pero el mundo ha tomado el lugar de Dios en su creación, en mi mente y en mi corazón. Bueno, y así un ejemplo, ¿verdad? Hay quien, de verdad, no, con todo respeto, se afana quizá con carros, con motos, otros con fútbol, y hasta los chones los tienen con el fútbol y el logo de su equipo. ¿Me explico? Gálatas 5. Gálatas 5, 16 y 17. Y leo, hermanos, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, está hablando en el sentido donde tú le cambias el switch a entender que el motor y el impulso de tu vida es la gracia, el amor y el favor de Dios en tu vida. Es cambiar el switch a entender y creer que el motor de tu vida son las cosas que tienes o las cosas a las que aspiras. Olvídalo, por ahí no va. Por ahí no es el sentido de la palabra para los hijos de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne, en ese sentido en el que le estoy diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay un conflicto en nosotros, hermanos. Hay un conflicto. Cuando no hay ese entendimiento, cuando no nos hemos cercado, mi hermano, en decir no a las cosas, a la inmundicia, ¿verdad? Cuando no hemos cercado del todo, sí hay un conflicto en nosotros entre hacer las cosas de Dios y hacer las cosas que me dan placer. Y todo lo anterior, mi hermano, nos lleva a lo que Tito recibió de parte del apóstol y que yo le he llamado, ¿verdad?, la misión imposible. La misión imposible, ¿cuál es? Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Con todo el contexto que ya le di, toda la dificultad que vivimos hoy en día. Y eso que en el primer siglo, en la iglesia de Creta, en la isla de Creta, mi hermano, no había internet, no había redes sociales. ¿No están los chicos? No había K-dramas. No había streaming. Y aún así permeaban los problemas. En este siglo, mi hermano, 20 siglos después, la cosa está igual, pero más colorada. Porque la mente y el corazón del ser humano, mi hermano, como le dije al principio, está sobresaturada de información y de distracción. Y la iglesia, mi hermano, no está exenta de eso. Usted y yo no estamos exentos de eso. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente? Usted ya se lo dije. Creando un cerco y poder decir no a aquello que no me edifica. Y termino, mi hermano, explicando brevemente lo que quiere decir sobrio, justa y piadosamente. Sobrio, del griego sofronos,
quiere decir sano de mente. Sano en nuestra mente, hermanos. Quiero que cada uno de ustedes se pregunte esto. ¿Realmente tu mente? ¿Y de qué está hecho la mente, mi hermano? De pensamientos. ¿Son pensamientos sanos? Son pensamientos que la mayoría de ellos, porque es imposible que el 100%, que es... Willy, si eres tan amable de cambiarle el fondo musical, porfa. ¿Eres tan amable de cambiarle el fondo musical, por favor? Sobrios quiere decir sano de mente. Le decía el jueves, le recordaba un dato que es bien importante. Hay estudios neurocientíficos que dicen que el ser humano, en proporción, tenemos más de 68,000 pensamientos diarios, pero que el 80% de ellos son negativos. El 80% de esos 65,000 pensamientos son negativos. Ya no me hizo, no me dio, no me hizo, y todo el tiempo estoy pensando, el 80% estoy pensando negativamente de lo que soy y de lo que me hacen o de lo que me dejan de hacer, y estoy inculpando a alguien de lo que soy y de mi pasado, y me da miedo el futuro, y mi mente está invadida de pensamientos negativos. Y entonces vivamos en este siglo sobrios, sofronos, con una mente sana, hermanos. Otra explicación, otro sentido de la palabra sobrio es que se domina a sí mismo. Que se domina a sí mismo. Otra palabra es con mente cabal. Fíjense bien, sano en nuestra mente, con dominio de ti mismo y con una mente cabal. Pero nuestra mente no va a estar sana y no vamos a tener dominio de nosotros mismos y no vamos a poder tener una mente cabal, mi hermano, hasta que aprendamos a decir no, mi hermano, a todo lo que el mundo está bombardeando a nuestras vidas. ¿Está conmigo? Porque le abrimos la puerta de par en par, mi hermano, a todo, hermanos. Seamos sobrios. Y cuando en nuestra mente y en nuestro corazón impera el amor de Dios, la gracia de Dios, entonces podremos con mayor facilidad decir, no, gracias. No, que mira, que te conviene, que... Incluso, como le dije, a situaciones, incluso a relaciones personales que no edifican. Poder decir no. Eso es ser sobrio. ¿Cuántos quieren una mente sana, hermanos? Amén. Dice, Cristo les dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Me voy, pero les voy a dar un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y es una paz que el mundo no les puede dar, porque el mundo no da paz, mi hermano. El único que da el mundo es muerte, es decepción, es frustración, es vacío, hermano. Es lo único que da el mundo. Así que te invito, mi hermano, a que seamos sobrios, a que tengamos una mente sana, a que le abramos todo nuestro ser a la palabra de Dios, mi hermano, para poder ser inundados de ella y poder ser sobrios, mi hermano. Segunda palabra, justos. Pero antes de la segunda palabra, se lo leo yo, 1 Corintios 15, hermanos, 33. No se dejen engañar. Ojo, mi hermano, de lo importante que es decir no. Jóvenes, escuchen, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra vez, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pongan atención con quién se juntan.
Pongan atención con quién pasan la mayor parte del tiempo. 34. Vuelvan a su sano juicio. ¿Dónde está el juicio? Aquí. Les está diciendo, piensen bien. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Porque teniendo, mi hermano, todo el poder del Evangelio, todo el poder de la palabra, todo el poder del favor y de la gracia de Dios para nosotros, mi hermano, no sabemos decir no. No sabemos cercar lo que Dios ha hecho en mí. No he sabido, no he aprendido a cercar la propiedad de Dios, mi hermano. Yo soy propiedad de Dios y tengo que cuidarla. Tengo que cuidar esa propiedad de Dios, que voy a dar cuentas de esa propiedad cuando regrese. Y entonces, no se dejen engañar. ¿Está conmigo? ¿Le va a decir no a algunas cuantas amistades que tiene por ahí usted? Amén. Lo segundo que nos dice, hermanos, justos. De la palabra dikaios, que quiere decir equitativamente. Eso quiere decir justo. Algunas palabras que son sinónimos, hermanos: ecuánime, imparcial, recto, honrado, íntegro, moderado y razonable. Eso quiere decir justo. Proverbios 10:6, hermanos. El justo se ve coronado de bendiciones. ¿Y oyó? El justo, o sea, el ecuánime, el que es imparcial, el que es recto, el que es honrado, el que es íntegro, mi hermano, dice Proverbios, se ve coronado de bendiciones. ¿Cuántos quieren tener bendiciones? Ay, hermanos, no me asuste. ¿Cuántos quieren tener bendiciones? Amén. Digo, eso sí debemos decirlo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Ser justos, rectos, honrados, íntegros. Pero dice, pero la boca del malvado encubre violencia. Salmo 5:12. Porque tú, Señor, bendices, ¿a quiénes? ¿Ya lo tienen acá? Porque tú, Señor, bendices a los justos. Más bendición, hermano. Más bendición para aquellos que son justos. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Justos, hermano. Salmos 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dios se alegra de aquellos que viven justamente, hermanos, y viviendo justamente se reúnen con otros justos y se reúnen para levantar sus manos, su voz, para elevar su espíritu a Dios el Padre. Y dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y Dios se alegra de ver a aquellos hombres y mujeres que viven justamente en la tierra y adoran a Dios. Amén. Así que, mi hermano, si tú tienes algún tipo de comercio, de negocio, no des kilos de 800 gramos. Por amor de Dios, vive justamente. Cuando te den cambio de más, sé justo y regresa el cambio. Vive justamente. No para que digan que eres buena persona, sino por amor a Dios, por el favor que hemos recibido de Dios. Y por último, dice piadosamente, hermanos. ¿Qué es vivir piadosamente? Es vivir con reverencia hacia Dios. Vivir con reverencia hacia Dios, honrando su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto, mi hermano. No te olvides de vivir piadosamente. No te olvides de darle gracias a Dios
por todo y en todo, hermano. De verdad, no hagas común el pan que Dios pone en tu mesa. Y de verdad agradécele que tienes que comer día a día. De verdad agradécele que tienes una regadera con agua tibia para bañarte. Porque mucha gente en el mundo no la tiene, hermanos. ¿Usted sabía que hay millones en el mundo que no tienen agua? No digamos tibia, potable para bañarse. Y son estadísticas de la ONU, hermanos, no las tengo. Pero somos de ese sector privilegiado en el mundo, socialmente hablando, hermanos, que tiene comida en su mesa, que tiene techo sobre su cabeza, que tiene ropa para abrigarse de acuerdo a la temporada del año, hermano. Somos privilegiados de Dios, hermano. Hay que vivir piadosamente entendiendo que todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es gracias a Él. Primero de Timoteo 4, 7, 8. Estoy terminando, hermanos. Dios, en la versión Dios habla hoy. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo. Porque tiene promesas de vida para el presente, tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Amén. Ejercitemos, hermanos, la piedad. Le voy a repetir qué es la piedad, hermanos. Es vivir con reverencia hacia Dios. Vivir con reverencia hacia Dios. Y concluyo, hermanos. Yo sé que es difícil humanamente hablando, pero espiritualmente no es difícil. Vivir en este siglo sobrios, justos y piadosos delante de Dios. Y estas tres características distinguen a los que verdaderamente son hijos de Dios. A los que verdaderamente han entendido qué es la gracia, qué es el favor y que todo es por Él, para Él. Vivir recta y piadosamente es un llamado que nace de la gracia de Dios y exige renunciar al pecado, vivir, hermanos, con dominio propio y justicia. Y estar llenos, mi hermano, de la esperanza, llenos de la esperanza y el deseo, mi hermano, de la esperanza y el deseo de la venida de Cristo o de nuestra partida con Él. Amén. Nada ni nadie debe de ser mayor a estos dos deseos. A que Él venga o a que nosotros estemos con Él. Ningún proyecto, ningún amor de hombre o de mujer debe de ser mayor a esto. Ningún trabajo, ningún empleo, ninguna cuenta bancaria. ¿Está conmigo? Amén. Solo mediante el poder transformador de Cristo podemos reflejar una vida sobria, justa y piadosa. La cual, mi hermano, escúcheme bien, la cual Dios está esperando de todos y cada uno de nosotros. De todos y cada uno de nosotros. Vivamos sobrios, justos y piadosamente. Conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Seamos hijos de Dios. Seamos hijos de luz allá afuera. Donde esta generación oscura y perversa, dice la palabra, necesita de la palabra de Dios, necesita de los hijos de Dios manifestándose allá afuera.
sobriamente, justamente y piadosamente. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Quiero terminar con este verso. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Y escuchen bien el mensaje del Espíritu para su iglesia. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Apártense, jóvenes, de los deseos pecaminosos que combaten en el alma, en nuestra naturaleza. Dice el 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Está conmigo? Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, mi hermano, y yo ahí abro un paréntesis, siendo sobrios, justos y piadosos. Y cierro el paréntesis, y que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Hermano, nuestro testimonio, nuestra forma de vida, mi hermano, es una herramienta poderosa para poder traer a los pies de Cristo a las personas. Porque si nosotros no vivimos de esta manera, mi hermano, aunque les hablemos mucho, si no somos sobrios, justos y piadosos, la gente no se va a acercar a Cristo. Vamos a hablar mucho y a vivir poco, y así no es. Gandhi, hermanos, siendo un joven, antes de ser el gran Gandhi que liberó a la India de Inglaterra, escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de la gracia y del favor y del sacrificio que Él hizo por la humanidad, y le fascinó, le maravilló este mensaje y buscó una iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, hermanos, los hermanos que estaban ahí, que no vivían sobriamente, que no eran justos y que no eran piadosos, hermanos, por su color de piel, él era moreno, no le dejaron entrar en la iglesia. Le dijeron que tenía que buscarse otra iglesia para gente de su color. Y él acuñó una frase que dice: los cristianos tienen un gran Cristo, pero Cristo no tiene grandes cristianos. ¿Se fijan? Por eso el llamado, mi hermano, el llamado a esta generación, en esta hora, en este tiempo, a vivir, hermanos, conforme al plan y a la voluntad de Dios, sobrios, justos y piadosos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Levante sus manos, si así lo desea, y vamos a levantar una oración. Señor, damos gracias, Padre, por tu amor. Damos gracias, Señor, porque tú eres muy claro, justo y recto, Señor, y nos enseñas tu palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, sea una verdad en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, sea eficaz, Señor. Padre, que podamos levantarnos con piedad, con justicia, Señor, y viviendo sobriamente conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, traiga convicción, que tu Espíritu, Señor, redarguya, Señor, en nuestros corazones, al levantarnos, a obedecerte, a brillar, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu favor que no merecíamos, Señor, que nos ha sido dada, Padre. Abrazamos tu gracia, abrazamos tu amor, abrazamos tu perdón, Señor, y queremos vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor.
en este tiempo y en esta generación. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor, por ese fervor en tu espíritu, Señor, que hay en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado y nos has instruido en esta mañana y en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Enséñanos a ser sobrios, justos y piadosos. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Y le invito y le animo en el favor de Dios, le animo en el nombre de Jesús a que lo lleve a la práctica. A que lleve a la práctica a vivir de esta manera. Dios le bendiga. Le invito a que nos veamos entre semana para seguir profundizando en la escritura del libro de Romanos, que ha sido de gran bendición, mi hermano. Y también lo invito a reunirnos, mi hermano, el próximo domingo para seguir recibiendo de la palabra, del alimento espiritual para nuestras vidas que tan necesario es. Que el Señor le bendiga y le fortalezca y le dé todo lo que necesita en este mundo. Amén y amén. Nos despedimos con un canto. Quiero